Estamos en línea con alguien que, entre otras tantas cosas, se dedicó a estudiar esto. Saludo a Pablo Boskowski, que es profesor y codirector del Centro de Estudios de la Universidad de Northwestern. Pablo, gracias por atendernos. No, muchas gracias, Marcelo, por tenerme en el programa. Bueno, queriendo conocer cuál es tu mirada, cuál es tu opinión en particular sobre qué es lo que deberían hacer los jefes de campaña ahora al momento de decidir cuánta atención, cuánta inversión destinarle a los medios tradicionales y cuánto a las llamadas redes sociales. Mira, es una excelente pregunta y es la pregunta que todo el mundo, como decís bien vos, se está haciendo, tanto los analistas como los profesores, como los mismos políticos. Y la respuesta es que depende del electorado al que uno quiera llegar. El electorado hoy en día está muy fragmentado y la oferta mediática es mucho mayor que hace 20 o 30 años. Solamente estaba la tele, la radio y los diarios. Entonces, depende qué sector del público, qué medios mejor. Las redes son muy fuertes, son muy potentes, pero no son igualmente fuertes en los distintos grupos etarios, por ejemplo, en las distintas clases sociales, o incluso por género. Las mujeres utilizan más las redes que los hombres. Los hombres se informan más a través del diario y de la radio que las mujeres. Los jóvenes gravitan mucho más hacia las redes que la gente más grande, y así sucesivamente. Entonces es un escenario bastante más fragmentado que antes y requiere, yo creo, para la gente que maneja las campañas y para los políticos, desarrollar distintos mensajes para canalizarlos a través de distintas plataformas para llegar a distintos tipos de votantes. ¿Entiendes? Entiendo perfectamente, pero haciendo los números, haciendo las cuentas, debe pesar al final del día una más que la otra, o sea, un medio más que el otro. Hoy en día, ¿cuál sería? Si hay que elegir una sola cosa para informarse, sí, hay que poner plata en un solo lugar. Sí. En Argentina, eso varía por país. En Argentina, hoy, la respuesta es WhatsApp. WhatsApp es casi universal como herramienta comunicacional para llegar a la gente, sobre todo entre los más jóvenes, incluso también en la población de 60 para arriba. Es muy fuerte esa tendencia. La televisión, obviamente, dentro de los medios tradicionales sigue siendo muy importante, pero la movida pasa cada vez más, yo creo, por WhatsApp y Facebook y la tele compitiendo. ¿Y tenés alguna percepción de quién lo está usando bien? Mira, yo creo que es una herramienta muy nueva para cómo se está usando. Lo que yo noto en lo poco que ha acontecido hasta ahora de la campaña en Argentina para las primarias, que sigo a distancia, digamos, yo vivo en la Tefora de Chicago, no estoy ahí, pero miro los medios y codirijo un centro que tiene que ver con medios y sociedad en Argentina. Es muy interesante el uso que está haciendo, creo que se llama Unidad Ciudadana, ¿no?, que es el nuevo espacio que creó la expresidenta Cristina Fernández, el uso que está haciendo de los nuevos medios y cómo fue el acto de lanzamiento, que, como se dijo en muchos lados, fue un poco una copia, una réplica de los modos de comunicación de Cambiemos, que fueron muy eficaces, digamos, durante las elecciones presidenciales del 2015. Yo creo que hay algo que tiene que ver con la candidatura de Cristina Fernández, que tiene ciertos paralelismos, como decía Silvia Mercado en Infobayer, con lo que pasó con la candidatura de Trump. La lógica de las redes es distinta de la lógica de los medios tradicionales. En la lógica de las redes todos nos comunicamos con todos, y el contenido un poco bizarro o exótico o extravagante llama bastante la atención y hace difícil sustraerse de eso. No está el filtro editorial, digamos, del periodista para decir, bueno, esto no le damos mucha bola, esto sí. Entonces, contenido extravagante, como el contenido que generó Trump durante las primarias y que, en cierto sentido, sigue generando una vez que es presidente, tiene un efecto de fascinación muy fuerte que se refleja en los medios tradicionales, que a la vez potencian eso. Trump termina durante la campaña ocupando el centro de la escena y definiendo mediáticamente los términos de intercambio. Se nota al principio, por lo menos de esta campaña, cierto paralelismo en el sentido de que la candidatura de Cristina Fernández, a nivel comunicacional, no estoy hablando de otra cosa, pero a nivel comunicacional genera efectos, en cierto sentido, paralelos a estos, donde, digamos, hay cierta cosa que no se puede parar de hablar de eso, lo cual la coloca, esta candidatura, en el centro de la escena, y tiene efectos, yo creo, beneficiosos eso a largo plazo.
¿Está bien asociar una campaña, los mensajes por redes sociales, a una menor profundidad, menor sofisticación que la comunicación a través de los medios tradicionales? ¿Eso es así o no necesariamente? Yo conozco las críticas al respecto, pero tiendo a creer que son lógicas distintas. Uno no puede medir cómo uno se comunica en las redes con la vara de los medios tradicionales. No es que es una comunicación peor porque es más corta o por lo que sea. Es una comunicación distinta que recién ahora está empezando a generar ciertas normas. Pensá que estamos hablando de, digamos, si hablamos de redes, tienen menos de 20 años, menos de 15 años de hecho. Es muy poco tiempo en la historia de un medio de comunicación para generar sus propias convenciones, que tiene sus propias formas de comunicar. Yo tiendo a creer que son distintas, y que son distintas no solo en la cantidad de información que se puede transmitir y en el tipo de información, sino en la involucración afectiva que tiene el que recibe y el que manda esa información. Que es muy, muy importante esto. Por ejemplo, yo aparentemente, yo de vuelta no estoy ahí, pero por lo que vi en los medios, una candidata a diputada, me parece, por el espacio, Cristina Fernández, tuvo ciertas declaraciones al poco tiempo de lanzar la campaña que determinados medios tomaron como poco felices y que reproducían, digamos, ad eternum, y que aparentemente había ciertas noticias que dentro del espacio de Cambiemos se tomaba eso como, digamos, un signo positivo, había sido, entre comillas, para algunos una metida de pata. Entonces era cuestión de decir, bueno, hay que dejar que hable. Hay que recordar que la misma actitud fue la que se tuvo luego del primer debate presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton, entre los seguidores de la candidata demócrata, respecto de lo que había sido el desempeño de Trump. Y decía, bueno, hay que dejarlo que hable porque se va a enterrar solo. Finalmente no sucedió así. Terminó ocupando cada vez más el centro de la escena y definiendo cada vez más el contexto mediático. Entonces, me parece que hay algo que tiene que ver con la lógica de las redes, con cómo uno se involucra emocionalmente, con que los hechos y la evidencia importan un poco menos que hace 20 o 30 años, e importa mucho más la afinidad que tiene el candidato con un determinado sector del electorado. Entonces, que uno haya metido la pata con unas cosas o no, parece importar menos que uno conecte emocionalmente. Hay en el uso de las redes cierto uso de acciones, digamos, fabricadas, fotos, videos, que a simple vista parecen muy artificiosas para nuestro ojo, para el ojo de alguien que sigue mucho el tema. ¿Esto es percibido así por las audiencias o son efectivas? Me refiero a esos encuentros casuales con vecinos, esas miradas entre un candidato y un potencial votante. Sí, no, es una excelente pregunta. Pasa que todos los medios son artificiales en la forma en que construyen, ¿no?, la realidad. No es que es algo total y completamente espontáneo, en lo que se ve en televisión o lo que se cuenta en el papel, etcétera, en la prensa gráfica. Entonces, lo que pasa es que nos llama un poco más la atención lo que se ve en las redes, de vuelta, porque es un medio relativamente nuevo, porque se presenta a sí mismo como una plataforma más auténtica. Pero en realidad es un poquito ingenuo pensar que la comunicación estratégica va a ser auténtica ahí si no lo es auténtica en otros medios. Pero es importante que no se note. O sea, pero es importante que no se noten todos, ¿no? Exacto, no sí, solamente. sí. Y a medida que pase el tiempo, los ciudadanos cada vez más vamos a aprender un poco a percibir y a decodificar qué es lo no auténtico y cuáles son los gradientes de no autenticidad. Dirías, por último, y me cuelgo de una respuesta, que hoy WhatsApp es más importante para una campaña en Argentina que Clarín y Canal 13. Bueno, esa es una pregunta complicada. Yo lo que diría es que como plataforma comunicacional, WhatsApp hoy en día, en el contexto argentino, yo creo que es la herramienta comunicacional más importante, porque sucede todo por WhatsApp. ¿Sí? Sucede la comunicación que tiene que ver con el trabajo, sucede la comunicación que tiene que ver con las relaciones humanas, sucede, digamos, desde arreglar cosas de la logística diaria hasta el levante. Digamos, no sé si se usa levante hoy. Se usa bien. Entonces, ahora, WhatsApp es una herramienta, es como el papel. Clarín es una expresión del papel, La Nación también, etcétera. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora, si yo tengo que apostar a
una sola herramienta, yo hoy en día, en el contexto argentino, apuesto a WhatsApp. En el contexto global, apuesto a Facebook. Facebook tiene ahora 2.000 millones de suscriptores en el mundo. ¿Y por qué no Facebook acá? Porque nosotros lo hemos medido en una encuesta que hicimos el año pasado y que estamos terminando de cerrar los resultados, que WhatsApp tiene más penetración que Facebook. Los dos son parte de la misma empresa. En la Argentina. Facebook es dueña de Facebook. En todo el mundo, digamos. No, la penetración sí es mayor en Argentina, la empresa, digamos, en todo el mundo. Pero la penetración de WhatsApp es más alta que la penetración de Facebook a través de las distintas franjas etarias. ¿Sí? Entre los jóvenes es otra cosa, digamos. Facebook, digamos, le compite igual en cierto sentido. Pero es una herramienta comunicacional muy importante en la práctica cotidiana de la gente. ¿Sí? Entonces, me parece, lo que me han contado, yo no lo he visto, es que, por ejemplo, hay usos interesantes de Telegram, que es una plataforma que intenta competirle a WhatsApp para comunicación política hoy en día en Argentina, me imagino que va a haber usos muy interesantes en WhatsApp también. Pablo, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Pablo Boscowski, profesor y codirector del Centro de Estudios de la Universidad de Northwestern, experto en medios de comunicación.